prácticamente lo que venimos repitiendo siempre, valorar la importancia terapéutica. En este caso, de los antisépticos y desinfectantes en odontología, diferenciarlos porque hay características diferentes entre los antisépticos y desinfectantes y entre cada uno de ellos también. A veces la dosis hace que deje de ser antiséptico y sea desinfectante. Conocer las precauciones para mayor seguridad, las contraindicaciones y los efectos adversos. Todas estas tienen muchas precauciones, ¿sí? Porque muchos de los efectos adversos son irritativos, irritantes. Los antisépticos y desinfectantes hoy en día son un arma insustituible, como fue también en su momento un cambio como paradigmático de extrema importancia para un quirófano, el sencillo lavado de manos. Cuando empezó a instaurar el lavado de manos, disminuyó altamente o efectivamente la tasa de infecciones intraquirúrgicas. Imagínense, después se empezaron a adicionar estas medidas de desinfección y de antisepsia que hay para los quirófanos, los consultorios, los instrumentales. Así que hoy en día no nos imaginamos la atención médica, odontológica, quirúrgica sin la acción de los antisépticos y desinfectantes, sobre todo desinfectantes que estamos hablando de eso y los antisépticos para el paciente, ¿no? Para prevenir la transmisión de infección entre paciente y entre el personal sanitario. Es sumamente importante. Nosotros podemos tener, y esto sería como lo que le quería mostrar, caso de una gingivitis inducida por placa gingivitis determinada. Entonces le ponemos en el parcial así, paciente, mujer de 32 años, clínicamente lo que se ve, el diagnóstico y bueno, más allá que ustedes le pueden decir más cosas que harían como terapéutica, vamos al punto del medicamento. A mí me gusta que den el pantallazo general, que no vayamos solo al medicamento porque no se atiende, o sea, no se trata a un paciente solamente con medicamento. Esto lo repetimos cansadas veces, de que la terapéutica farmacológica es complementaria. Pero yo acá fui al foco, porque si no nos perdemos un poco. Por ejemplo, esto es un ejemplo nomás, ¿eh? Después ustedes van a sacar sus conclusiones después de la clase. Clorexidina, que es un antiséptico, al 12%, se le puede preguntar cuántas veces, se le va a preguntar, mejor dicho, cuántas veces al día, 2 veces, 3 veces, depende de lo que sea, por cuánto tiempo, 7 a 14 días. Esto lo puse a modo de ejemplo. Entonces ven algo así como una situación problemática, más que nada, un caso clínico sencillo, ¿m? Que esto va a ser, ¿de qué medicamento? ¿Qué más? Supongamos que la paciente aparte tiene una carie en tal pieza dentaria, ¿le darías algún analgésico? Puede ser una pregunta, sí, ¿cuál, tal? Y si está embarazada, ¿y cuál, tal? ¿En qué dosis? ¿Se dan cuenta? Es como un ejercicio de posibilidades. ¿M? Así sería el parcial. Nada rebuscado, ¿sí? El tema es ir poniendo en situación todo lo que ustedes aprendieron y en los prácticos incluso se va más a profundidad. Otras situaciones clínicas que se le puede preguntar, una posexodoncia para esa prevención de infección, o puede ser antes de la atención quirúrgica, por ejemplo, situaciones de hacerse un buchecito para bajar la tasa de infección, no de infección, sino de potencial infectógeno que tengan los microorganismos de la placa. Paciente pediátrico con alto riesgo de carie o cualquier paciente, se le puede poner paciente adulto, paciente embarazada, paciente anciano con riesgo de carie. ¿Qué colutorio utilizarías? Casos de desinfección de instrumental rotatorio, puede ser de las impresiones. Vamos poniendo en situación la pregunta, en situación clínica la pregunta, que es mucho más este, enriquecedora, es como que va quedando mejor en la cabeza, en el razonamiento, cómo se hace, ¿sí? Que estar repitiendo por ahí conceptos nada más. No obstante, no nos podemos olvidar de los conceptos y sí tener en cuenta, sí, claramente van a tener que responder bien cuando se le pregunte qué es la antisepsia
¿Y qué es la desinfección? ¿Dónde se aplica uno? ¿Dónde se aplica el otro? ¿Sí? Claramente, la antisepsia se hace entonces sobre tejido vivo, se usa para reducir la carga microbiana que pueda haber en cavidad bucal, ya sea porque el paciente tiene una enfermedad como esta gingivitis, como periodontitis, porque tiene alto riesgo de caries, porque vamos a realizar una intervención quirúrgica y esto no es un coadyuvante, porque se busca prevenir, promover la cicatrización, por ejemplo, mantener las zonas limpias, quizá en heridas quirúrgicas, lo más libre de microorganismos para que se favorezca la cicatrización. Y el desinfectante, o sea, la desinfección se realiza con desinfectante, que son sustancias químicas utilizadas sobre superficies y objetos inanimados. Muchas veces puede ser el mismo compuesto, como les dije, pero a dosis distintas, o sea, mucho más altas, ¿no? Por eso se usa en superficies inertes. Acá también es interesante, pregunta teórica, por decirlo, cognoscitiva se llama, que son las de contenido en sí, teóricas, ¿no? Entonces pregunta, ¿qué es la contaminación, qué es la colonización y qué es la infección? Y esto clínicamente nos sirve para determinar qué compuesto químico o medicamento yo utilizaría. La contaminación es cuando hay presencia de microorganismos, pero no se multiplican. Entonces no necesito medicación. Si se quiere dar un colutorio es porque pueda tener, eh, en general no se da, digamos, no, ahí no se da, pero supongamos que es un postquirúrgico, sea una exodoncia y le quieren después de un día que esté postquirúrgicamente, le dicen se hace en un colutorio clorexidina, podría, o de otro compuesto, podría ser porque si tenga, qué sé yo, alguna enfermedad de base o ustedes sospechan que esa contaminación puede avanzar, producirse multiplicación de microorganismos e infección. Pero en general eso es lo normal, es lo que suele pasar y no necesita medicación. Colonización, sí, ahí ya hay un poquito más de multiplicación de los microorganismos, se controla con antisépticos. Seguimos sin confundir con infección. Ambas situaciones no son infección, porque el tercer punto recién es donde el microorganismo se multiplica, prolifera, invade, ya están organizados, su ejército, digamos, organizados, se multiplican, ya generan daño tisular y ahí se retrasa la cicatrización y se complican, ¿no? Las evoluciones seguridad un antiséptico, hacemos lo que se debe hacer odontológicamente y si es necesario, antibióticos, si las manifestaciones clínicas de la situación lo indican, ¿eh? Eso dejamos ahí. Así que bueno, claramente diferenciar entonces estas situaciones y el compuesto en sí que vamos a utilizar. Bueno, entonces vamos a tener el glutaraldehído, que es un desinfectante de alto nivel. El mecanismo de acción del glutaraldehído se basa en alquilación, proceso químico. Eso ya no vamos a preguntar específicamente en el parcial, pero para que se entienda, ¿sí? Que hay un cambio químico que se produce en los componentes celulares esenciales del microorganismo. Por eso lleva a la desnaturalización y muerte, ¿sí? Porque impide la síntesis del ADN, el ARN, que lleva a un daño irreversible, celular irreversible y muerte del microorganismo, ¿sí? Vamos más a lo que va pasando clínicamente. Tanto esta cuestión química no es trascendental como que el glutaraldehído, por eso es un desinfectante de alto nivel, porque produce la muerte del microorganismo, como produciendo desnaturalización de proteínas por un daño extremo en la síntesis del ADN y ARN, ¿sí? Eso básicamente. Por eso es tan eficaz. Su concentración como precauciones que le dije que en estos compuestos
hay siempre precauciones, mucho más que en los medicamentos terapéuticos, ¿no? En los que damos de ingesta o de, bueno, por las distintas vías en realidad, donde ahí suele haber efectos adversos. Acá hay muchas precauciones. En este caso, vapores, se debe usar protección. Puede haber efectos como dermatitis de contacto, alergia, rinitis, sobre todo para el operador, para ustedes, para el odontólogo. Se suele activar esta sustancia con bicarbonato de sodio que aumenta el pH. Eso se deja 20 minutos y esa solución va a durar a que tengan efectividad. Tiene un costo más alto que otros desinfectantes, pero es muy, muy eficaz y eso es importante. El hipoclorito de sodio, la popular lavandina, que esta es muy usada como un desinfectante de conductos radiculares. Se produce la irrigación de los conductos, las concentraciones como antimicrobiano local por supuesto, y disolvente de tejidos necróticos. Y ahí esto después lo ampliarán en endodoncia, que son los especialistas, ¿no? Cómo, cuándo se usa cada uno de ellos. Lo importante que sí recuerden que son oxidantes que van a producir como un compuesto intermedio por esta cuestión química, que es inestable, que reacciona de manera agresiva con los componentes esenciales del microorganismo y también provocan la destrucción del microorganismo. Es efectivo en ese caso, pero también es lesivo, irritante para la mucosa del paciente. Y para si llega a tomar contacto con las manos del profesional también, eso sepamos, ¿no? Que siempre se lo utiliza con muchísimo cuidado. Alcohol, lo mismo, el alcohol también es irritante, se lo utiliza en una concentración del 70%, para desinfección de superficies, manos, no directamente en cavidad bucal, irritante para mucosas. También como mecanismo de acción produce desnaturalización de las proteínas, que lleva a la pérdida de la función y a la muerte. Muchas veces el alcohol, al desnaturalizar, es como que plastifica, por decirlo de alguna manera, la superficie. Por eso no se lo usa tanto al 100%, al 90%, porque es más, obviamente, más concentrado, más poder, digamos, tiene. Pero puede pasar esto, que produzca la muerte de los microorganismos, o sea, la desnaturalización de las proteínas y la muerte de microorganismos superficiales y queda como una placa, supongamos, ¿no? Plastificada o más dura externa y por debajo todavía quede material así que vivo. Así que eso no sería bueno, se prefiere a un 70% y aumenta la efectividad en este caso, ¿sí? Superficies, más que nada. Acá un ejemplo, perdón, un cuadro, es clínica, los posibles compuestos, ¿no? Hipoclorito de sodio, amonio cuaternario, antes y después de cada paciente. Eso también puede ser pregunta de parcial, o sea, la situación clínica. ¿Qué haces entre paciente y paciente? ¿Cómo haces una desinfección rápida, que no es la misma que de un día hacia el otro, ¿no? O en una clínica o previa a, una atención quirúrgica en quirófano. Desinfección de instrumental no crítico, por ejemplo, el glutardaldehído, el alcohol al 70%. Desinfección de manos, que en este caso mejor sería antiséptico, por ejemplo, acá, pero puede ser usado en gel, por ejemplo, pero siempre sepamos que tiene algo de irritación. Incluso los que son comercializados para manos tienen aditamentos, ¿no? Glicerina o algún compuesto que suaviza. Bueno, la clorexidina que también viene en jabón, que ya vamos a ver, y así, desinfección de impresiones dentales, desinfección del... Entonces acá tenemos que ver qué es el riesgo.
que puede generar algún tipo de infección y qué acción vamos a realizar. Podemos tener instrumental no crítico, que son los dispositivos y esta superficie que venimos hablando, que hacemos desinfección. Si el instrumental va a tener contacto con las mucosas por este riesgo a infección o el potencial a infección, se realiza siempre esterilización. Y para todo tipo de instrumental que tenga contacto con sangre, ahí tenemos un riesgo alto, por supuesto, ¿no? Esto es sabido y se realiza obviamente esterilización, ¿sí? Entonces, en esos casos se puede hacer una decontaminación con los desinfectantes y posteriormente esterilización, sin chance de no realizarla por el alto riesgo que hay en transmisión de infecciones, ¿no? Y bueno, y después tenemos el capítulo de antisépticos en odontología, que es como el principal compuesto que se usa, no el único, no el único. Por eso tengamos en cuenta, también tengamos en cuenta que cuando salen, hacer una lectura a conciencia, compuesto que uno suele usar. Entonces, la clorexidina tiene una ventaja muy importante, que ya la vamos a ver. Tengamos en cuenta que la concentración más frecuente de uso es al 0,12% y el 0,2. Hoy en día también está en venta una a 0,05, 0,05, que es como para mantenimiento. No sé la efectividad. Habría que verla en el tiempo y en los que hacen un tratamiento como efectivo de shock, o digamos, normativo, normal, por decirlo de alguna manera, que es con la clorexina al 0,12, y en el tiempo de descanso, que de la pausa que hay que hacer con estos tratamientos, hacer el mantenimiento con 0,05. Entonces son enjuagues bucales que se realizan antes o después de los procedimientos quirúrgicos para tratamiento de gingivitis, de periodontitis, tienen gran poder bactericida, pero producen efectos adversos, como ser manchas dentales, alteración del gusto, ardor. Y acá la precaución es realizar estas pausas que le digo, hacer 15 días de tratamiento y un tiempo de no tratamiento, por lo menos con el compuesto, ¿no? Y así ir alternando. Se hace 2 veces al día, un buchecito. Sí, te escucho. Amarillas. Sí, son como amarillentas, amarronadas. No, no se van con el cepillado. Hay que hacer cepillado mecánico. ¿Se escuchó? Sí, que son más, que son amarillentas, amarronadas. Y no siempre, no prolongado de 10 a 15 días, por eso ahí se prefiere hacer una pausa. 15 días sería más o menos, los 15 días puede empezar a aparecer y se contraindica, o sea, se hace un tratamiento como máximo por 15 días, menos en general siempre es menos, pero supongamos que el paciente tenga una periodontitis crónica y ahí se hace un poco más de tiempo. Ahí vas a tener que alternar con otros colutorios. Tengamos en cuenta otra cosita, el material orgánico, sangre, pus, lo inactiva. Por eso no es efectivo para colocar en un alvéolo post-extracción, por ejemplo. O hacer colutorios post-exodoncia. Más allá de que hay que cuidar el coágulo, la retención del coágulo, la materia orgánica lo inactiva. Sí se podría hacer a posteriori, después de las 24 horas, con un suave pasaje, no
Buenas, buenas. ¿Me escucharon? Se cortó. Volvemos. Vuelvo. Ahí quedamos. No sé si escucharon bueno, la clorexina quedamos ahí, que es inactivada por el material orgánico. Que eso se tenga en cuenta, que se puede usar en un perdón, prequirúrgico siempre. Se puede usar en un postquirúrgico, pero después de que ya esté consolidado el coágulo o la sutura, se puede usar postquirúrgicamente en casos de cirugías de injerto, porque ahí el cepillado está contraindicado, que hay que tener mucho cuidado con esa herida, y ahí sí se usa clorexina para mantener la higiene, ¿no? La higiene, y se lo hace de manera suave. Eso es lo último que dije. Y pasamos al mecanismo de acción. La clorexina tiene una ventaja porque se une, estamos en cualquier lado, está, el power tiene vida propia, ahí está, se une a la placa, a la pieza dentaria también, una cuestión iónica, tiene afinidad por la materia, por la pieza dentaria y por la placa, entonces eso hace que se mantenga más tiempo que otros compuestos. Y a eso se llama, es una propiedad de la clorexina que se llama sustantividad. Así que esta puede ser otra pregunta del parcial. ¿Qué es la sustantividad? ¿Por qué es importante? ¿Qué ventajas me da? Bueno, y ahí tenemos la respuesta. ¿Qué es? Es la capacidad de adherirse a tejidos orales y se va liberando de forma lenta y prolongada. Esa es la gran ventaja, la que hace la diferencia con otros colutorios. ¿Por qué? Porque tiene una carga positiva que se adhiere a la carga negativa del esmalte, como una tracción iónica, a la película adquirida y al tejido blando, y esto hace que la propiedad de sustantividad se mantenga, ¿no? Hay atracción electrostática. Y la ventaja que el efecto se va a mantener después del uso. En general, todos los colutorios tienen acción mientras está en la boca, por ejemplo. En cambio, la clorexina puede durar hasta 12 horas por esta propiedad. Esto también ya lo han leído, ya se lo dimos en tercer año. Como pautas de uso de la clorexina, al 0,12 o al 0,2 para un tratamiento de gingivitis leve a moderada, va entre 7 a 14 días. Para un postoperatorio dental, también en general es menos si es un postoperatorio de exodoncias simples, pero si es una cirugía más importante, puede llegar hasta 10 días. Generalmente, como está ahí, lo que les dije anteriormente, se recomienda que sea después de las 24 horas de la cirugía por esta interferencia con la sangre o con material orgánico. Frecuencia 2 veces al día, mañana, noche, tras el cepillado, si es posible, porque hay interferencia también entre los compuestos. Si no se puede hacer cepillado, se hace solamente el buchecito. No se cepilla antes ni después, se espera 30 minutos. Si se cepilló el paciente, se debe esperar 30 minutos para que no haya interferencia en el efecto. Eso es por el compuesto de la pasta dental que interfiere en el efecto de la clorexidina. 30 segundos, un muchecito de 10 a 15 mililitros, no se traga, no se enjuaga la boca después, se evita comer, bueno, todas las recomendaciones lógicas, ¿no? Para que el medicamento quede en la zona que estamos buscando tratar. En general, lo importante es darles las recomendaciones por escrita, como siempre decimos, porque el paciente se suele confundir, olvidar. El peróxido de hidrógeno, esto se usa diluido porque es sumamente irritante. El mecanismo de acción es liberar radicales libres que van a actuar otra vez sobre los componentes esenciales del microorganismo, proteínas ADN, y produce la lisis. Cuando realiza esta acción, libera oxígeno, que es la efervescencia que vemos cuando se usa agua oxigenada. Y esto, sobre todo, si se usa en odonto, en estas gingivitis inguina, por ejemplo, que tienen los piquitos necróticos, y ahí con sumo cuidado
se coloca el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, de forma local y esa efervescencia arrastra los restos orgánicos, pus, microorganismos, en cualquier herida, pero yo lo estoy llevando al punto odontológico, ¿no? Donde más se usa de forma local. Tiene espectro o tiene acción sobre bacterias gram positivas, negativas, virus, esporas. Tiene buena efectividad, pero es muy irritante y tiene un gusto muy feo. Entonces eso también hace que no se ha extendido el uso. Es muy local sobre situaciones en alveolitis también y muchas veces se lo diluye en partes iguales entre el peróxido de hidrógeno en una jeringuita, por ejemplo, se pone una parte de peróxido y una parte de agua y se lo lleva al alvéolo cuando hay alveolitis. Es como un tratamiento local, por varios días, 2 días, 3 días, hasta que comienza la formación nuevamente, la cicatrización se recompone. Entonces, concentración de 1,5 a 3% cuando vemos que el agua oxigenada viene en 10 volúmenes, ¿eh? Entonces debe ser diluido. 7 partes de agua y 3 de esto, de agua oxigenada para que sea el 3%. Para usar en mucosas tiene que ser al 1,5 o menos. Se empezó a usar en la época de pandemia como buche para bajar toda la carga microbiana que pueda haber en la cavidad bucal previa a una intervención quirúrgica porque tiene acción sobre virus. O si no, vamos a la clorexidina que tiene un gusto un poco más amigable, pero no obstante hay que saber que sirve. No sé por qué me suena. Bueno. Y bueno, ¿qué más decirle de este? Se lo usa también como desinfectante, se lo usa, al sí, agua oxigenada, conocida como agua oxigenada. Como efecto adverso, irritante, ya les dije, pueden producir escaras blancas, que produce dolor incluso, porque genera como una quemadura irritante para piel, mucosas. El uso continuado puede generar hipertrofia reversible de papilas linguales, pero en general no se hace buches de esto, ¿no? Como diariamente se hace más con clorexidina o otros compuestos saborizados, ¿no? Con mentol, por ejemplo. La povidona yodada o yodopovidona viene en muchas presentaciones, se lo usa para antisepsia preoperatoria, que es el Pervinox, por ejemplo. Bueno, hay distintas marcas que se hace la antisepsia extrabucal. Puede venir en jabón también, que es para antisepsia de manos, en espuma, jabón como espumoso también. Y acá el efecto que hay que tratar de se puede producir, lo tenemos que identificar, es la dermatitis de contagio y la alergia. Hay pacientes que son alérgicos al yodo, por eso hay que tener en cuenta. Evitar en estos pacientes, por supuesto. Y también otra desventaja que es corrosivo y mancha. Entonces acá tenemos en este cuadro que vemos la antisepsia en piel y en mucosas. En piel, en la zona extra, se hace en jabón, puede ser con clorexidina también, que viene en jabón al 4%. En mucosa, o sea, dentro de la cavidad bucal, se hace como un enjuague, una topicación, que puede ser clorexidina, en solución, en gel, en spray, o sea, la presentación comercial que quieran o que consigan al 0,12%. Esa es la dosis, 0,12% o 0,2%. La que viene en dosis menor la están promocionando como mantenimiento, no con acción terapéutica, ¿eh? Ese punto a tenerlo claro. Y después hay aceites esenciales que no tienen ya un poder terapéutico, pero sí es más cosmético. Algunos tienen alcohol, que puede ser irritativo, otros no. Tienen menor potencia antimicrobiana. Acá tenemos, por ejemplo, el Listerine con alcohol, el Listerine es cero sin alcohol. Producen esa sensación de frescura, eso es lo que atrae a los pacientes, muchas veces lo compran ellos en farmacias, supermercados, pero
cuando les consultan a ustedes que esta cuestión de decirle que pueden producir, que no se usa tampoco de manera continua ni obsesiva, porque muchas veces pasa, porque puede llegar a irritar, bueno, eso. Y si necesitan una acción terapéutica, tienen las otras indicaciones, los otros compuestos que ya vimos que los indican ustedes. Eso es raro que el paciente vaya y compre por sí mismo, pero sí puede venir usando estos colutorios como de manera continua y muy continua muchas veces, que se lo hacen, qué sé yo. Bueno, de todo podemos encontrar, pero con mucha frecuencia, cada 2 horas, cada hora, cada, no sé, porque están teniendo algún problema y creen que esta es la solución y no, esto es algo cosmético, cosmético. Este es un paciente, ¿para qué? Sí, es que no está mal el Listerine, depende qué busca el paciente. Por ahí el paciente siempre va a recurrir al profesional, entonces ustedes ya van a poder saber si está necesitando un tratamiento, se lo van a dar. Necesita un colutorio terapéutico, le van a indicar, por ejemplo, clorexidina. Si bueno, y si le gusta por cosmética, por el aliento, que lo haga con más criterio, no tan seguido, porque por ejemplo, le iba a mostrar el caso a un paciente que se hacía Buchex, que es, bueno, este tiene bencinamida y exitidina, tiene como supuestamente una acción antiinflamatoria tópica, pero se lo hizo con mucha frecuencia y fíjense las lesiones que llegó a tener. Esto, obvio, es un caso extremo, ¿no? No refería a patologías de base este paciente. Y se ven las zonas eritematosas, irritativas. ¿M? Y bueno, y paulatinamente fue disminuyendo. Está a los 10 días ya está más rosadita la mucosa, ¿sí? Así que bueno, como conclusión, la utilización de antisépticos y de desinfectantes para el control de diferentes agentes infecciosos y contaminantes todavía presentan inconvenientes. Vieron que hay muchas precauciones. Un gran número de sustancias químicas, antisépticos y desinfectantes tienen variables grados de eficacia y ustedes tienen que tener eso en cuenta. Y siempre debe mantenerse el criterio de esterilizar todo lo que sea posible. Y esto parece como una cosa re lógica y re obvia, pero hace falta aclararlo porque también hemos visto casos donde no usan instrumental que no está esterilizado, quizá por el apuro, pero no está bien. Y eso tiene que estar claro que no está bien. Si llevamos algo a la boca, tiene que estar esterilizado. Así que bueno, este sería como la síntesis, digamos, del arsenal de sustancias que tenemos para mantener el ambiente de trabajo a resguardo de posibles infecciones, no entrar tampoco en pánico con que todo es infección, ¿sí? Diferenciar en los casos de colonización y los casos de, bueno, de contaminación y colonización y cuando realmente hay una infección, ¿sí? Eso también es importante. ¿Se escuchó? De suerte. Bueno, después a última se solucionó. Este es un teórico corto porque más que nada es poner en ejercicio esta cuestión de de qué colutorio usaría, que es como el gol estándar, la clorexidina, pero también conocer otras alternativas. Y donde más foco podemos poner es en el consultorio, ¿no? Con qué desinfecto el material inerte, el sillón, el escritorio y esas cosas, ¿sí? Podrían llegar a ser situaciones clínicas. Es sencillo, básicamente es sencillo, pero es un tema un poquito dejado a veces de lado y es de suma importancia, porque como que teóricamente no tiene mucho contenido, pero sí muchísima importancia para para el consultorio en general. ¿Estamos bien? Vamos a poner la cámara. Bueno, chicos, eso es todo. Sí nos vamos a mantener en comunicación con las preceptoras, porque la clase siguiente, que es 27, o sea, el lunes 27, hay paro docente, al parecer se va a adherir la cátedra, así que no habría.
no habría práctico. Y ya nos vemos directamente en el parcial el día 4. Ahora, yo supongo que todas las dudas y los trabajaron muy bien en los prácticos, así que estén tranquilos, que no se va a tomar más que eso. No es necesario que le maten a preguntas a los profesores porque todo van a encontrar en los libros las respuestas teóricas. Después todo lo que sea de ejercicio del criterio es lo que se dio en los prácticos y a la vez el profesor en el momento del parcial va a valorar que ustedes tengan conocimiento y posibilidades. Puede ser este, o sea, se nota cuando el alumno está manejando y entendió cómo se aplican las cosas. Así que tampoco está la respuesta correcta porque es clínica. Y en la clínica siempre hay decisiones basadas en circunstancias, digamos, o en alternativas. No hay, excepto cuando hablamos de protocolos de antimicrobiano, de profilaxia antimicrobiana, donde realmente es eso o eso, en estos casos es aplicable, es variable al caso, ¿sí? Así que bueno, tranquilos nomás y a estudiar. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, muchas gracias chicos por estar. Hasta luego, doctora. Hasta luego, profe.